3 meses en la escuela de Juan, séptima semana, primer día. Lea Juan capítulo 12, versículo 1 al 8 y dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaban Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Veamos. El pasaje de hoy se confunde a veces con otros episodios semejantes que se narran en el Evangelio. Aquí no se trata de un modo alguno de una mujer particularmente pecadora, sino de María de Betania, amiga y anfitriona de Jesús y de sus discípulos. En todo caso, lo que sucede está claro. María toma un perfume muy costoso y unge a Jesús con él. Ante ese derroche, Judas la critica diciendo que hubiera sido mejor vender el perfume y darles el dinero a los pobres. Juan nos explica que no decía esto por una verdadera preocupación por los pobres, sino que porque era él quien manejaba el dinero y tomaba para sí de los fondos comunes. Luego, lo que Juan nos da a entender es que Judas pensó que si todo ese dinero se hubiera confiado para dárselo a los pobres, una buena cantidad pasaría a sus manos. Por otra parte, el comentario de Judas cuando María derramó el perfume sobre Jesús, en el sentido de que hubiera sido mejor venderlo y darles el dinero a los pobres, era bien práctico. El propósito o el propio Jesús había criticado a quienes empleaban grandes recursos en ostentaciones religiosas, pero no se ocupaban de los pobres y los oprimidos. Donde Judas se equivocaba era en creer que todas las ocasiones han de medirse con el mismo espíritu práctico y calculador. Cuando todo se mide de ese modo, no podemos ver los momentos luminosos únicos que quieren una respuesta única. En este caso, María quiere celebrar la presencia única de Jesús en su casa. Es buen momento para un derroche, y ella lo hace sinceramente y de todo corazón. La respuesta de Jesús a las recriminaciones de Judas es importante. Lo que Jesús dice es que María le ha ungido para su muerte. Es un momento único y por tanto el derroche se justifica. Y en todo caso, añade Jesús, los pobres siempre están ahí, mientras que Jesús no siempre estará presente. Juzguemos. Desafortunadamente, estas últimas palabras de Jesús se han usado con demasiada frecuencia para desentenderse de los sufrimientos de los pobres. Así se dice, por ejemplo, que puesto que los pobres siempre han de estar ahí, el que haya pobres es parte de la voluntad de Dios y no debemos hacer nada para cambiar o contrarrestar su pobreza.
Pero lo que las palabras de Jesús significan es todo lo contrario. Mientras que Jesús está ahí ante María y preparándose para la muerte, es bueno hacer un derroche para honrarle a Él. Y cuando Él no está físicamente presente, los pobres están ahí precisamente para que hagamos en su beneficio y honor un derroche semejante al de María en presencia de Jesús. Sí, como dice Jesús en Mateo 25, cuando vestimos al desnudo, le vestimos a Él. Y cuando alimentamos al hambriento, le alimentamos a Él. En presencia del hambriento y del desnudo, tenemos que hacer un derroche semejante al de María en presencia de Jesús. Actuemos. Averigüe qué programas tiene su iglesia o denominación para ayudar a los pobres. Haga una ofrenda especial para ese propósito, para ese programa en honor de Jesús y de los pobres.